Tenemos 35 locales y ahora mismo estaremos facturando unos 15 millones de euros, más o menos. En mi cabeza es, si en vez de gastarte 50 o 60.000 euros en ese máster, te hubiera gastado 50 o 60.000 euros en intentar montar algo. Para que vendas cursos de cómo enseñar a emprender cuando esa gente nunca ha hecho nada que no sea vender cursos de enseñar a aprender. Si realmente quieres tener contactos y conocer gente, además de ir a eventos, los bootcamp que tú comentabas, ponte a crear contenido. La única forma de que el emprendimiento sea una opción seria es que se empiece en los colegios. Yo te diría que el siguiente big thing es los kebab. ¡Pam, pam, 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 pam! Me sigue pareciendo rarísimo hacerlo tan lejos de la cámara y sin un micro delante. ¿Qué te pareció la intro, Carlos? Estás afinado. Estoy afinado. Sí, estás afinado. Después de 120 podcasts yo creo que ya lo tengo más afinado. Estás afinado, estás afinado. Sí que es verdad que tengo mucha ilusión en traerte, y te lo decía antes, ya no solo por la exposición que tienes en LinkedIn, tu marca personal, Aloha. Sabes, como muchas cosas que digo, tengo que hablar con este señor en algún momento de mi vida. Pero la primera pregunta es, ¿cuál es el siguiente poke? Y podemos dar un poco de contexto a la gente que nos escucha, ¿vale? Tú fundaste Aloha Poke hace 8 años, 7 Sí, años. 8 años casi. Y en ese momento no había pokés por la calle. Ni pokés ni opciones de comida sana, realmente. Si tuvieras que decir cuál es el poke que tú ves ahora mismo, porque ahora eres inversor, o sea, ahora ya te puedes mojar y decir otra cosa, pero en ese momento apostaste por el poke. ¿Cuál es el poke actual? Porque yo veo como tendencias de cositas. Yo te diría que el siguiente big thing es los kebab. ¿En serio? Sí. O sea, todo lo contrario de la comida sana, y yo creo que los kebab es algo que lo va a petar. Que estamos ahora mismo en un momento en el que están empezando a abrirse cadenas, no muchas, pero alguna, de kebab de más calidad. ¿Vale? Y yo creo que en restauración, esto lo va a petar en los próximos años. No me esperaba para nada. O sea, me esperaba que me dijeran, no, un Ones más depuradito, con menos tráfico, algo del estilo. Bueno, a ver, al final el problema es que en la restauración conceptos como Honest Greens, que son conceptos muy grandes, con locales gigantescos, con inversiones por local de a lo mejor 1 millón de euros, que son locales de 200, 250, 300 metros cuadrados. La escalabilidad de esto es lenta. Porque al final necesitas muchísimo dinero, las aperturas a lo mejor tardas 1 año en abrir un local, etc. Y yo creo que más tendencia explosiva de abrir muchos locales en poco tiempo, pues como ha pasado a lo mejor en los últimos 3 o 4 años con las empanadas argentinas. Sí. Yo creo que ahora mismo ya el sector de la empanada argentina está estabilizado, está madurando, y yo apostaría porque la siguiente cosa grande va a ser el kebab. El kebab de calidad, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ese kebab que hay en los barrios regentado seguramente por pakistaníes o regentados por personas indias. Y yo creo que estamos ahora mismo, se va a ver esa explosión del kebab, pero de alta calidad, ¿no? Ese kebab berlinés, yo creo que el doner también. Creo que, de hecho, probablemente en todas las ciudades, incluso en los pueblos, hay un kebab, ¿no? Hay un restaurante de kebab, probablemente es de lo que más hay en toda España, pero realmente no hay marca, está completamente comoditizado. La calidad deja bastante que desear. Se congela incluso después de cada noche, que a mí eso me parece algo... No lo sabía, pero prefería no saberlo. Prefiero saberlo. Sí, sí. Y yo creo que vamos a ir a ver ese kebab de alta calidad, y eso yo creo que va a explotar en los próximos años. Qué bueno. Esto me lleva a la pregunta de si has invertido en algo que tenga que ver con restauración después de Loja, o has decidido cambiar totalmente de... No, no invierto en nada que tenga que ver con restauración. Vale. Soy advisor y soy mentor de varios proyectos de restauración, de varias cadenas, incluso alguna cadena conocida, pero realmente invertir, ¿no? Porque al final yo he estado tantos años metido en ese sector y con tanta exposición y con tanto riesgo en ese sector, que de hecho aún sigo estando expuesto, porque yo todavía soy accionista minoritario de Aloha, y no voy a invertir, no me voy a exponer más a ese sector. Hay que diversificar, ¿no? Correcto, hay que diversificar.
Si, para que la gente tenga un poco de contexto tuyo, luego entraremos en marca personal, en qué estás ahora. ¿Puedes explicar rápido tu trayectoria? Porque yo la he escuchado, estuviste en Aloha, habéis reventado Aloha, 35 locales habéis llegado a tener. Tenemos 35 locales y ahora mismo estaremos facturando unos 15 millones de euros, más o menos. O sea, está muy bien. Eso ya te avala, tienes el check de emprendedor. Porque una de las cosas que te he visto defender y en LinkedIn eres, iba a decir pesado, pero creo que es bueno que haya gente pesada como tú, que diga la verdad de hay determinadas cosas que no se pueden defender si nunca lo has probado, ¿no? Y el hecho de que tú hayas montado este proyecto y que ahora te expongas a contar lo que has montado, creo que es buenísimo para que la gente entienda cómo montar tus negocios. ¿Hasta qué punto crees que la marca personal es necesaria habiendo vivido algo sin vivirlo? Me explico. No me gusta nada el bullshit asqueroso de redes sociales, YouTube, etcétera, de gente hablando de negocios sin haber montado un negocio. ¿Tú que has montado negocios? ¿Tienes esa necesidad de decir esta es la realidad, esto es lo que yo he vivido, no hagas caso a esto? ¿O cómo lo ves mentalmente en tu casa? Sí, o sea, es que yo creo que ese tipo de mentores, gurús, gente que vende cursos, etcétera, hacen muchísimo daño al mundo del emprendimiento. O sea, hay gente que te sale todo el rato por Instagram y por LinkedIn y por otras redes sociales que te enseña a cómo vender cursos de vender cursos. O sea, quiero decir, es todo como una pescadilla que se muerde la cola. Te enseño a emprender para que vendas cursos de cómo enseñar a emprender cuando esa gente nunca ha hecho nada que no sea vender cursos de enseñar a aprender. Entonces, no sé, a mí me parece surrealista, completamente surrealista. Y este tipo de cursos y este tipo de personas hacen muchísimo daño al emprendimiento. Luego también está toda la parte de lo que ya se llama, lo que podemos llamar el mundo de la formación en emprendimiento, que ahí también hay mucho bullshit, hay mucho parásito, ¿no? Y hay muchas personas que están enseñándoles a emprender a otras personas cuando ellos nunca han emprendido. Esto se ve mucho en los viveros de empresas, esto se ve mucho en incubadoras, sobre todo incubadoras relacionadas con el sector público, pero incluso en aceleradoras o en tal, se ve muchísimo. Oye, que tú puedes ayudar como advisor a una startup porque tú has estado 30 años trabajando en un sector y eres súper experto en ese sector y a lo mejor puedes echarle un cable a una startup que está empezando en ese sector, ¿no? Por ejemplo, puede ser en el sector del retail o en el sector de cualquier, ¿no? Logístico, etcétera. Vale, sí, pero que un advisor vaya a enseñar a cómo emprender, cómo lanzar una empresa, tal, cuando no ha emprendido nunca, a mí me parece maníaco. A mí me recuerda mucho a yo cuando di charlas, que es algo que tú también sueles hacer, siempre hay alguien que viene de un máster, que X, miles de euros, y entiende que el proyecto de fin de carrera o el proyecto de fin de máster lo pueden llevar a un proyecto real. Y claro, yo siempre digo, bueno, está muy bien el máster que habéis estudiado, pero a lo mejor en mi cabeza es si en vez de gastarte 50 o 60 mil euros en ese máster, te hubiera gastado 50 o 60 mil euros en intentar montar algo, porque creo que todos lo intentamos y algo nos llega, ¿no? A ese punto. ¿Cómo ves tú esa parte de, ¿tiene sentido gastarte ese dinero o es mejor invertirlo en tu proyecto, en la idea de negocio que te apetezca? El podcast de hoy cuenta con el apoyo de uno de los productos y servicios que más utilizo cuando viajo. Es Holafly. Vende tarjetas eSIM para que el tiempo que estés en el país donde vayas puedas tener internet de una forma muy sencilla. Activas la eSIM en tu teléfono antes del viaje y cuando llegas a destino solo tienes que cambiar a la eSIM y ya tienes internet. Holafly ha decidido dejaros un código de descuento que tenéis en la parte de abajo y también me han dicho que os comente que esto está habilitado para empresas. Si tú tienes una empresa y tienes 20 empleados que están viajando por el mundo o que van a un congreso o van a un evento, también puedes utilizar Holafly. Tenéis toda la información en la parte de abajo. Yo creo que depende del dinero del dinero del que estemos hablando. Creo que es importante la formación en emprendimiento. Obviamente la forma de aprender, la forma de emprender, de aprender a emprender más efectiva es emprendiendo y es gastándote dinero y es poniendo, como se dice, skin, ¿no? On the game. Pero es verdad que hay herramientas básicas que se pueden enseñar. Y hay conceptos básicos que se pueden enseñar. Yo doy clases de emprendimiento en ESIC, en un máster que se hace, un título superior que se hace en emprendimiento,
y se enseñan muchas herramientas básicas al mismo tiempo que los alumnos van lanzando su empresa al mercado, ¿no? Es decir, que no es una cosa puramente teórica, sino que realmente prueban y lanzan una startup al mercado, y si no, no pueden aprobar, por lo menos mi asignatura no la pueden aprobar. ¿Tienen que facturar para poder aprobar o no, o tienen que lanzar? No tienen por qué facturar, eso es la metodología de los de Lane, Sí. creo, ¿no? Lane Sí, sí. funciona así y me parece increíble. También son universidades costosas, o sea que No se lo puede permitir todo. obviamente no son universidades que se pueda permitir todo el mundo. Ojalá en la universidad pública se apostase más por el emprendimiento, sinceramente. Pero bueno, ya se va mejorando, ¿no? Lo que ha habido en España durante años a nivel de formación en emprendimiento. Creo que se pueden enseñar muchas cosas básicas y herramientas básicas, cosas que a mí me hubiese encantado que me hubiesen explicado durante la carrera o en cualquier curso o bootcamp o lo que sea, y que me hubiesen ahorrado un montón de leches, ¿no? Claro. ¿Y crees que esa parte lo podemos conseguir con el contenido? Te doy un argumento más. Yo soy muy friki de YouTube desde, no sé, o sea, tengo ahora 37, pues a lo mejor empecé a ver YouTube a los 18, 20 o así. En plan, pero ver, o sea, dedicarle tiempo a intentar buscar cosas que me parecían relevantes y sacar información para aplicarla a mis proyectos, cuando yo trabajo en una multinacional, a llenar mi curiosidad, etcétera. ¿Crees que eso tiene que ir ligado a una formación reglada o se puede conseguir esa información también por otro tipo de contenido? Desde luego, toda la formación que doy yo en emprendimiento y que yo enseño, o las herramientas que le doy a la gente que mentorizo, a los proyectos en los que soy advisor, etcétera, se puede conseguir en fuentes públicas, está en 1000 vídeos de YouTube, está en 1000 libros que te puedes leer, descargar, pedir, ir a la biblioteca a leerlos o buscarte la vida y encontrarlo por ahí. Es decir, toda la información que yo uso, no hay ningún secret sauce, ¿no? No hay ninguna salsa secreta. Son cosas públicas, son cosas que están ahí. Es decir, que ¿podría una persona formarse de forma autodidacta para aprender todo este tipo de herramientas para el emprendimiento? Sí, por supuesto, sí. Lo que pasa es que hay que tener muchísima disciplina para poder ser autodidacta, hay que tener una disciplina enorme, hay que saber dónde buscar, hay que probablemente, por muy autodidacta que seas, tener un mentor o tener alguien que te vaya apoyando, que te vaya haciendo seguimiento y que te vaya tal, pero sí, 100%. Si hoy en día tú, si vas a la universidad, o sea, la gente... La pregunta es un poco, ¿tiene sentido la universidad? ¿Tiene sentido estudiar ADE? ¿Tiene sentido estudiar emprendimiento cuando lo puedes encontrar todo tú? Yo creo que sí, porque también tú ahí tienes una disciplina, estás en contacto con otros compañeros con los que puedes montar cosas, con los que te nutren, puedes tener debates en clase, fomenta, ¿no?, la capacidad crítica y el pensamiento crítico. Yo creo que la universidad es importante. Y luego, obviamente, para ciertas carreras, pues están regladas. Yo soy abogado, estudié Derecho y ADE, y tú no puedes ejercer, no puedes colegiarte, no puedes estar si no has estudiado y has ido a la universidad durante 4 o 5 años, los que sea, y hay, pues, para ciertas cosas que es necesario, ¿no? Para emprender no es necesario, está bien, pero ahora, ¿yo pagaría 60.000 euros por un máster de emprendimiento, por un pues probablemente ni de broma. Claro. Pero a lo mejor para otra persona que no tiene disciplina, que no tiene contactos, que no tiene esas herramientas ni sabe dónde buscarlas, a lo mejor es un buen sitio donde empezar, ¿no? Claro. Yo ahí tengo una teoría para conseguir contactos y esto fue una de las excusas por las que empezamos a crear podcast y contenido en masa. Como digo yo, cuanto más volumen, a más gente llega. Y es que si realmente quieres tener contactos y conocer gente, además de ir a eventos, los bootcamp que tú comentabas, ponte a crear contenido. Porque algo va a pasar, ¿sabes? Y el objetivo sería llegar a X persona o llegar a X empresa, pero posiblemente si empiezas a crear contenido, la gente va a empezar a saber quién eres un poco. Hablamos de la parte de contenido tuya. ¿Tienes alguna estrategia de comunicación o es solo lo que te viene y dices, oye, voy a publicar una vez por día y cuando hay algo que me apetezca mojarme me mojo? ¿O cómo lo haces? Porque, para poner en contexto, LinkedIn Top Boys, creo que eres el tercer LinkedIn Top Boy que viene aquí y además del CEO de LinkedIn, que estuvo sentado ahí también, Ángel.
Faltaría más que el CEO de LinkedIn no fuese top. ¿No es Top Voice? No es top. No. Vale, vale. Esto lo puedo hablar con él la semana que viene, que vuelvo a quedar con él. Pero él no es Top Voice. Él se rige mucho por... Tiene que ser algo muy concreto y gente que aporte mucho valor. ¿Qué buscas con tu contenido a nivel de marca personal? A ver, por partes. Sí. Preguntabas si es importante tener una estrategia de contenidos para LinkedIn o para cualquier red social. Yo creo que sí, por lo menos para empezar. Otra cosa es que luego ya hay gente que llega y gana una atracción suficiente en redes sociales que ya puede ir, digamos, improvisando. Pero desde luego, si estás empezando o si todavía necesitas, ¿no?, crecer, etcétera, una estrategia es buena. Yo siempre, o sea, yo por lo menos lo que he seguido ha sido hacer diferentes tipos de contenido. Pues a lo mejor un contenido más formativo, donde tú demuestras expertise, demuestras autoridad y le enseñas algo a la gente. Otro tipo de contenido que puede ser, por ejemplo, comentar algo sobre tu sector. Pues si estás en el sector del retail o si estás en el sector de la restauración, pues yo ahora estoy en el sector, por ejemplo, del packaging o también del emprendimiento, de las mentorías, del advisory, etcétera. Pues algo de nicho, ¿no? Informes, datos, actualizaciones sobre datos. Esto siempre funciona bastante bien también, ¿no? Luego siempre hay un tipo de contenido más viral, ¿no?, que también es importante para crecer. Lo que pasa es que hay gente que se enfoca solo en eso, pero no aportas valor, solo aportas que son ese tipo de contenidos de un poco más polémicos sobre a lo mejor algo que ha pasado recientemente o contenidos más ideológicos o más de meme, tipo humor, ¿no? El humor funciona muy bien en redes sociales. Pues ese es otro, por ejemplo, otro tipo de contenido. Entonces, yo, por ejemplo, pues voy mezclando esos tipos de contenido y es algo que me ha funcionado. Oye, que soy hiper mega estricto con los lunes tengo que publicar esto, tal. No, es verdad que yo, como ya he cogido cierta atracción, es verdad que puedo ir improvisando un poco más, siempre combinando estos tipos de contenido. Pero realmente a alguien que está empezando, yo sí que le recomiendo esa disciplina y esa organización para poder crecer en cualquier red social, ¿no? Ahí, ¿tú empezaste con tu marca personal durante Aloha? Yo creo que después? al final de Aloha, sí. En plan, cuando estaba a punto de salir de la empresa, es decir, yo empecé a trabajar lo que es mi marca personal, diría hace 3 años. Vale. 3 años. ¿Y era porque no tenías tiempo en Aloha? Entiendo que estarías picando piedra No, con... bueno, realmente siempre se puede sacar tiempo para crear contenido. Siempre se debe sacar tiempo para crecer tu marca personal, para hacer crecer tu marca personal. Es simplemente que no era algo que me llamase la atención ni que creyese que fuese necesario y ahora pues sí que lo creo y de hecho invito a todo el mundo a hacerlo porque pues es muy importante. Te abre muchas puertas a nivel clientes, a nivel alianzas estratégicas, a nivel empleabilidad, a nivel conseguir socios, inversión, inversores, proyectos en los que invertir, venir a podcasts increíbles como este. Muchas gracias. Esto es pues un punto, ¿eh? Porque al final, si no conoces a la persona que, o sea, quieres buscar o quieres conectar con esa persona, siempre busques una referencia, y lo hablábamos antes, que puede ser un podcast, puede ser su experiencia después de 7 años montando un proyecto. Si tuvieras que decir, y esto es una pregunta que a mí Sí. me hace mucha gente, llevas 7 años en tu proyecto, Sí. ¿vale? Y empiezas a plantearte una siguiente vía. ¿Cómo afrontas tú el hecho de salir de un proyecto que has posiblemente, no sé con cuántos años empezarías, pero no sé si era tu primera experiencia o segunda experiencia laboral? Con 25, 26 años. Claro, o sea, Fundamos Aloha. es como tu primera novia o tu primer novio, ¿no? Es como, bueno, a ver cómo voy saliendo yo de esto si tengo que salir. ¿Cómo vives esa transición de decir, vale, tengo Aloha y voy a tope a me apetece plantearme otra cosa? Yo creo que siempre cuando tú sales de un proyecto es porque ha habido algún tipo de signo de agotamiento, ya sea en cómo va ese proyecto o ya sea en cómo tú te sientes respecto a ese proyecto y ese es el momento en el que dices, o bueno, o porque simplemente no funciona, ¿no? Y que no fue el caso, ¿no? Pero sí que fue el caso que yo, por ejemplo, pues no estaba tan motivado como antes, pues porque son muchos años, ¿no? Porque al final de estar 7 años en un proyecto
en un proyecto de alto crecimiento, en un proyecto con muchos empleados, con mucho estrés, con... ¿Tenéis inversión externa también? Sí, Sí. sí, a partir del tercer año tuvimos también inversores, que también eso te pone mucha presión encima, la relación con los inversores, y poco a poco pues te vas un poco diciendo, oye, ya no me lo estoy pasando tan bien, ya no estoy aprendiendo tanto, y son cosas que te van llevando a decir, oye, pues a lo mejor necesito un cambio, ¿no? Y en mi caso, eso es lo que me pasó y llegué a un acuerdo con el resto de inversores y fue cuando salí de Aloha. ¿Qué haces después de emprender? Claro, O sea, yo venía del mundo de la consultoría, yo ¿vale? venía de trabajar 3 años en Deloitte, luego me metí a hacer Aloha, que era completamente lo opuesto, El barro absoluto. el barro absoluto, y después pues dices, pues, ¿qué hago ahora, no? Que es muchas veces lo que le pasa a los emprendedores. Pues la realidad es que seguir trabajando. O sea, realmente, a no ser que A no ser que lo vendas a no ser que claro. vendas y tengas un exit multimillonario, que yo creo que hay poquísimas personas en España que consiguen eso, la realidad es que tienes que seguir currando. O sea, sí, que a lo mejor con lo que has conseguido con ese proyecto, pues sí, te puedes comprar una casa, puedes hacer Estás más ciertas tranquilito, cosas, sí. estás más tranquilo en tu vida, pero la realidad es que tienes que seguir trabajando. O sea, yo tengo que seguir trabajando y te toca pues buscar qué te apasiona o en qué encuentras un propósito, dónde puedes seguir aprendiendo, dónde puedes pasártelo bien y yo creo que esa es la realidad del 98% de los emprendedores cuando terminan con su emprendimiento. Es verdad que muchos porque les ha ido mal Claro. y otros muchos porque no se han convertido en, no lo sé, un Carlos Blanco o un René de Jong, ¿no? Que son personas pues, que han hecho exits tan masivos que pueden no trabajar el resto de su vida, ¿no? El otro día, de hecho, calculaba con mi mujer, calculábamos en plan cuánto dinero necesitarías para poder vivir con nuestra edad más o menos, para poder vivir con un nivel bueno de vida hasta la edad en la que más o menos nosotros moriremos, 120. que va subiendo cada año, ¿no? Y teniendo en cuenta la inflación, a lo mejor son entre 3 y 4 millones de euros. Claro. Es decir, No puedes parar. o sea, esos son exits ya. Sí, sí. Bueno, estaba Oscar Pierre de Globo, que sigue trabajando como CEO, y le preguntaron a Nick, no sé si lo escuchaste el otro día, que por qué no, si no se había pensado pirarse, en plan, tío, pues puedes ir a la cárcel, estás en los periódicos, no te apetece, y dijo, es que yo creo que hay ya muchas cosas por hacer. Claro. Y a mí ese tipo de cosas me parecen bonitas también. Claro. Es decir, ahora que está ahí una guerra aquí, no vamos a salir del barco, que no merece la pena. Claro. Luego siempre te queda la duda de si Ya merece la pena, ¿no? no, si de esas cosas se dicen a cámara y luego lo que habla con sus colegas es otra cosa, ¿no? Exacto. Que también... Es muy complicado. ¿Te acuerdas tú de la...? Es que yo sueño una cosa, Sí. ¿vale? Que es levantarme un lunes y no tener que abrir de forma obligatoria el portátil ni tener que mirar el teléfono de forma proactiva. Yo lo hago, obviamente lo hago encantado, me flipa mi trabajo. Pero ¿tú te acuerdas de esa primera semana después de decir, vale, voy a parar en Aloha? ¿Te diste un tiempo? ¿No te diste un tiempo? Lo digo porque habrá mucha gente que os escuche y diga, estoy en esa transición y quiero saber cómo la ha vivido otra persona. Sí, yo creo que depende de la personalidad que tengas. Yo es verdad que yo creo que no estuve ni 2 meses sin trabajar y enseguida ya me liaron y me liaron en un proyecto de robots autónomos además y dije, me encanta, quiero aprender de esto. Los robots son el futuro, quiero aprender de esto y me metí ahí en un proyecto muy loco de Martín Varsavsky, que es un famoso emprendedor argentino y la verdad es que depende de tu personalidad. A mí es que me encanta hacer cosas, no es que sea workaholic, pero porque hay que tener un equilibrio con tu salud mental y el emprendimiento, pero es verdad que enseguida soy un culo inquieto y monto cosas y ahora pues igual, pues estoy trabajando en un proyecto de packaging, soy director estratégico en Envapro, que es una empresa que vende packaging para restaurantes, cafeterías, etcétera, packaging sostenible, personalizado, o sea, ahora pues todo el mundo quiere personalizar su bolsa, su servilleta, su vaso de su restaurante o de su cafetería y estoy ahí de director estratégico, he entrado ahí en la pyme, ¿no? Pero luego al mismo tiempo pues doy clases en la universidad, tengo Xquad, que es un Board of Advisors as a Service, tengo mis clientes a nivel
advisory y mentoría, y es verdad que me encanta hacer cosas, ¿no? Me encanta aportar a proyectos, me encanta lanzar nuevas cosas y ayudar a otros a lanzarlas, y yo creo que también es un poco mi propósito, ¿no? Claro. El estar creando y ayudando a gente a crear cosas. Es que a lo mejor lo que te da este tipo de exit o este tipo de salidas es poder elegir un poco más, ¿no? Sí, totalmente. Eliges los proyectos y te llegan muchas propuestas, y es verdad que eso es algo muy bonito de tener exposición y de tener una marca personal fuerte, es que te llegan muchas propuestas de muchos proyectos distintos, de gente que quiere que le ayudes, y tú puedes ir eligiendo Cada uno. a quién ayudas, a quién no, y también obviamente, que esa es otra parte yo creo importante a comentar, y es, empiezas a medir más la monetización de tu tiempo. Claro. Es decir, al principio tú ayudas a muchas personas y de forma altruista o de forma desinteresada, y después pues vas un poco diciendo, poniendo también precio a tu tiempo, ¿no? Claro. Pues porque en tu tiempo, de tus horas del día son limitadas, y también porque te das cuenta que cuando le cobras a las personas por algo, valoran muchísimo más las cosas y probablemente te hacen más caso Totalmente. que si les das consejos gratis, ¿no? Sí, sí. Te escribe mucha gente porque yo tengo un poco de crisis con el tema de los mensajes de LinkedIn y mails y cosas del estilo. No, o sea, soy incapaz de gestionar LinkedIn ahora mismo. O sea, 300 personas pidiendo invitación. Y la putada es que yo estoy seguro que me pierdo cosas para mi Marisem y me pierdo cosas para mí a nivel de creador de contenido, pero no lo puedo gestionar todo. ¿Cómo consigues hacer ese filtrado? Porque a ti te entrarán proyectos en los que invertir, porque en esa parte Mm. también eres activo. Asesorías te tienen que entrar porque al final es un proyecto que tú has lanzado y puedes ayudar a mucha gente. Mm. Al principio ibas con todo, ahora ¿cómo buscas? Has dicho nombrado la palabra equilibrio, que para mí es la clave de todo. ¿Cómo buscas ese equilibrio entre qué hacer y qué no hacer y sobre todo a qué decir que no? Que para mí Ya. es un poco clave. A ver, también es que LinkedIn no deja de ser mi herramienta de trabajo en gran medida, porque yo al final conecto con muchos profesionales para hacer alianzas estratégicas, para conseguir clientes o sea, de Embapro, ¿no? De la empresa donde yo trabajo, y al final es un poco como que se ha convertido en mi herramienta de trabajo de mi día a día, ¿no? Entonces, realmente yo, por ejemplo, contesto a todo. ¿Vale? O sea, yo contesto a todos los mensajes que me mandan. Ujú. Me parecería de mala educación no hacerlo. Muchas veces contesto no gracias, Claro, sobre todo cuando alguien me ha mandado un copia y pega claro. y no se ha molestado en mirar, o me ha puesto un nombre que no es el mío, o pues cosas que pasan todas las semanas, pero realmente yo contesto a todo, y es verdad que entran muchas cosas, Ujú. pero también es como salen muchas oportunidades de ahí. Entonces me merece la pena el tiempo que invierto en, en hablar con las personas. Pero es difícil, sí, es difícil de gestionar. Hay gente que tiene una persona que le gestiona las cuentas Total. de las redes sociales. No es mi caso, porque creo que perdería autenticidad. Ujú. Pero bueno. Se puede hacer. Vamos a la parte de equilibrio. Mm. Me interesa saber la parte de equilibrio, ¿cómo la ves ahora? Porque eres un perro viejo ya del tema de montar proyectos y sobre todo hostelería, que me parece algo. Uf. No hay horarios. Yo lo estoy viendo un poco en la tienda de Minimalism de aquí se abre viernes, sábado, domingo. Y los problemas pasan viernes, sábado y domingo. Exacto. Yo me fui esta semana a intentar esquiar, solo esquié un día y caos. La puerta rota, el aire acondicionado no calienta, este tipo de cosas. Me lo decía Yasir de Sira, que él tiene 43 locales ahora mismo, y dice, Pepe, si el problema que yo tengo es que todo el mundo me escribe un WhatsApp el lunes por la mañana cuando salgo, algo se ha roto, un empleo que no viene. ¿Cómo buscabais ese equilibrio vosotros al principio y cómo lo ves ahora desde un punto de vista en el que estás más tranquilo? Al principio no existía ningún Cero. equilibrio. Al principio de un proyecto, por ejemplo, de Aloha, pero también yo lo veo en las personas que están empezando a crear proyectos, es muy difícil tener ese equilibrio porque las personas están muy obsesionadas con su idea, con el problema, con la solución, con la validación, con lanzarlo al mercado. Entonces es muy difícil tener ese equilibrio, y probablemente tienes que estar un poco obsesionado para que eso salga adelante, ¿no? ¿Has mentorizado a alguien que no esté obsesionado y que le haya ido bien? Porque yo tengo mi teoría sobre esto, que es imposible. No he mentorizado a nadie
que no estuviese muy... Porque yo también cuando elijo proyectos, Que pues, se elijo, filtra, ¿no? Claro. cuando yo elijo con quién trabajar, pues busco también personas, no solo que tengan buenas ideas, sino que además estén comprometidas con su proyecto, ¿no? Pero creo que al principio es muy difícil tener ese equilibrio. Luego, a medida que el proyecto se va validando, a medida que el proyecto va creciendo y vas metiendo equipo y que vas contratando a gente y vas delegando tareas, es cuando vas encontrando más ese equilibrio, ¿no? Sí. Y por supuesto, es importante para ese equilibrio el tener un acompañamiento, ya sea de mentores o de psicólogos o de coach o de lo que tú necesites, pero ese acompañamiento es importante. De hecho, por ejemplo, el otro día estuve en una charla sobre salud mental del emprendedor que organizó Ático Ventures, mi amigo Adrián, y Adrián decía que en Estados Unidos, por ejemplo, muchos fondos de Venture Capital no invierten en startups cuyos founders no tengan un psicólogo o no tengan un coach de alto rendimiento para ayudarles y para acompañarles en ese camino, ¿no? Y esto es muy relevante. Totalmente. También es que el coach en este caso, o sea, no solo te ayuda a temas de tu vida. O sea, yo vengo mucho de deporte de resistencia y para mí era el coach que me escribía el lunes por la mañana para hacerme el entrenamiento toda la semana y me preguntaba cómo estás, te duele algo para adaptarte el entrenamiento. Entonces, Claro. yo no creo que sea algo negativo, es una persona que te acompaña y con la que puedes intercambiar determinadas cosas. Que la palabra coach puede ser a lo mejor tu mujer o tu mejor amigo que haya montado un proyecto y que realmente os queréis dedicar un tiempo para poneros ahí a hablar, ¿no? Pero en España se ve mal este tipo de cosas todavía. Decir, oye, necesito a alguien que me haga seguimiento de mi proyecto, que para mucha gente será un inversor, pero para otra gente puede ser un advisor o alguien que le acompañe. Totalmente, totalmente. Y de hecho, cuando tú te das cuenta, cuando empiezas a trabajar con emprendedores, porque van pasando por los mismos pasos y los mismos errores y los mismos problemas por los que has pasado tú o han pasado otros emprendedores a los que has mentorizado, vas viendo como un 50% de tu labor como mentor o como advisor es más de apoyo psicológico que técnico. Total. En todos estos proyectos, ya no solo que has montado tú, sino también que estás como mentor y estás cerca, ¿hasta qué punto crees que la suerte influye? Mucho, muchísimo, muchísimo. O sea, al final estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la tendencia adecuada, con el mercado adecuado, influye muchísimo la suerte. Obviamente, lo de siempre, la suerte te tiene que pillar trabajando, tienes que esforzarte muchísimo, tienes que estar súper comprometido, pero al final la Exacto. suerte es un gran, gran elemento en el emprendimiento. ¿Tienes algún recuerdo de un momento clave en Aloha que digas ahí entró la suerte? O aunque sea por trabajo, ¿no? Me refiero, oye, empieza a funcionar muy bien, o empieza a venir la ola del poke, o todo el mundo empieza a cuidarse. ¿Tienes algún recuerdo de ese momento clave? Pues sí, yo creo que entre otras cosas, entre otros momentos de suerte que ha habido en Aloha, y ha habido muchísimos de mala suerte también, de 1000 cosas que nos han pasado y 1000 problemas que nos han pasado y que luego han supuesto muchísimos problemas, como con cualquier emprendimiento. Pero sí que, por ejemplo, recuerdo que al principio del todo, los primeros días, pues pasó por la puerta una blogger, no sé, americana que vivía en Madrid y que escribió sobre nosotros y eso como que un poco que hizo de altavoz y, oye, pues eso fue suerte, ¿no? Claro. Que obviamente Tú tienes que estábamos estar ahí, ahí, claro, detrás. teníamos que estar ahí, ¿no? O que vino también como pues a los días de eso, vino un periodista de la revista Traveler de Condé Nast porque había visto lo de la bloguera esta y entonces ahí también escribió él un artículo sobre nosotros y empezó como, ¿no? En ese momento no se llamaban influencers, se llamaban blogueras. Claro, te iba a decir que es ¿No? pre-influencer, Sí, es claro. pre-influencers. Claro. Y pues son momentos de suerte, ¿no? Que te acompañan y que son quien es lo que hablaba, lo hablé una vez con Antonio, que también tiene un podcast, ¿no? Antonio de Efficient Happiness, que es el mito, la trampa de la meritocracia, ¿no? Claro. Que tú no puedes ponerte chapitas, o sea, no puedes ponerte pines de yo esto me ha ido súper bien porque me lo he currado y es solo porque me lo he currado y porque no es cierto, es que no es cierto, es que has nacido en un país desarrollado, Claro. has nacido en un país que ya tiene 10 veces más oportunidades que el resto de países de los que estamos rodeados, sobre todo hacia el sur,
y ya solo eso tienes que dar gracias de haber nacido donde has nacido. Totalmente. Tienes una serie de recursos, igual que el que haya nacido en Estados Unidos tendrá otra serie de recursos, porque escuchas gente que ha nacido en Silicon Valley, la probabilidad de que ellos monten algo mucho más grande está ahí, pero llamado suerte o llamado que estás en el momento. O la probabilidad de que te vaya bien en el mundo del cine si vives en Los Ángeles. Totalmente. Pues obviamente, mucho Totalmente de mayor. acuerdo. Hay 4 palabras de ti que me gusta que defiendes mucho. Las voy a decir para no equivocarme. Diversión, aprender, ganar dinero y propósito. ¿Eres capaz de poner una por encima de otra ahora mismo? O mejor dicho, ¿eres capaz de ponerlas antes, cuando estabas en Aloha? En plan, ¿cuál era tu prioridad? Yo me fui probablemente de Aloha porque no tenía esas 4, porque no había un equilibrio de esas 4. No sé cuál de todas esas es más importante. Probablemente a la larga acaba siendo propósito. Probablemente la parte de propósito de hacer algo que estés aportando a la sociedad, ¿no? Y que te haga sentir bien, probablemente esa parte puede que en el medio largo plazo sea la que más te hace estar en un proyecto y quedarte en un proyecto. Pero sí, esas 4 cosas para mí son clave en cualquier proyecto y también como empleado. Es decir, si me da igual que no seas emprendedor o que no tengas una empresa o que no seas autónomo o lo que sea, ¿no? Incluso si trabajas para alguien, si eres asalariado, te estás divirtiendo en tu trabajo, te estás pasando bien, vas con ganas de estar con tus compañeros de trabajo, de hacer tu curro, eh, estás aprendiendo, a lo mejor no todos los días, pero tú miras para atrás y dices, en los últimos 3 o 4 meses he aprendido cosas nuevas, ¿no? ¿Estoy ganando dinero? El dinero es fundamental en la sociedad en la que vivimos, lo quieras o no. Y lo que haces y a lo que te dedicas hace de la sociedad un sitio mejor para todos en el que vivir. Yo creo que esas 4 cosas, cualquier persona que esté trabajando en cualquier sitio o que tenga cualquier proyecto debería preguntárselo y poner en una balanza cuánto de eso tiene y cuánto no. No siempre vas a tener todas, no siempre vas a estar a tope con las 4 cosas, Claro. pero siempre irán fluctuando de vez en cuando, pero tiene que haber más en el lado de la balanza de que se cumplan esas 4 que no en el lado que no, ¿no? Si no, probablemente deberías preguntarte si deberías cambiar de proyecto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que según te haces mayor, buscas el propósito. Cuando eres más joven, a lo mejor buscas el dinero. Y la diversión muchas veces tiene que estar interrelacionada con ambas, ¿no? Porque cuando creo también influido por redes sociales, yo me reúno con gente muy joven y cuando voy a la universidad a dar clase o algo así es, ¿tú qué coche tienes? Me pregunta alguno. O ¿cuánto factura tu empresa? Segunda pregunta que me hacen, ¿no? Y yo, ningún problema, lo digo en el podcast, siempre lo he dicho, no, en LinkedIn lo he publicado en abierto todos los años. A mí no me importa decirlo, pero que la gente, Minimalism, por ejemplo, tiene otro propósito, este contenido tiene otro propósito, no es solo el dinero. Pero sí que es verdad que yo con 20 años era, necesito facturar 5.000 euros porque me quiero ir a Suiza a esquiar, o me quiero ir de viaje a no sé dónde. Entonces, a lo mejor es pensamiento y razonamiento propio. A lo mejor cuando eres joven el propósito llega más tarde, ¿no? Sí, porque todavía no tienes claro tampoco qué es lo que quieres en tu vida. Que algunos seguimos sin tenerlo demasiado claro con 34 años, ¿vale? Pero Claro. no tienes muy claro qué cosas tienes. Es verdad, hay gente que le da mucho valor a esas cosas materiales. Yo, por ejemplo, llevo un coche desde hace 15 años, está hecho mierda y me da Pero igual. lleva Y me da igual porque me parece la cosa más estúpida gastarse dinero en un coche. Pero hay gente que para ellos eso es súper importante, ¿no? Es verdad que cuando eres más joven miras más el tema del dinero. A ver, también es muy fácil decir, no, el dinero me da igual cuando tienes dinero. O sea, cuando no llegas a fin de mes, el dinero es algo muy importante. Y todos necesitamos una estabilidad económica, ¿no? Y todos deberíamos de estar creciendo, sobre todo cuando tienes una inflación del 3% anual que te hace todos los años que baje tu poder adquisitivo, ¿no? Totalmente. Creo que es importante que la gente lo escuche porque es que, insisto, la parte de dinero está bien, pero lo has dicho muy bien. Una vez que lo tienes, a lo mejor lo dejas de valorar. Y yo he estado con unos chicos, los chicos ya tengo un plan que ha salido justo antes, que esta gente está ganando mucho dinero y les hice la misma pregunta. Y ellos me decían, no, al principio era muy bonito verlo y ahora yo ya no entro en la cuenta porque sé que no me voy a gastar tanto como lo estoy ingresando.
y ahora ya tienes otra serie de propósitos y otra serie de preocupaciones. Si te tuvieras que mojar, qué sensación te da cuando ves a gente por redes sociales que divulga emprendimiento apalancándose en coches, relojes o en mentorías de algo que realmente no existe? Alipori. Vale, desarrolla. O sea, la definición, y cuando veo eso, es alipori. Es vergüenza ajena. O sea, al final es un gancho terrible y al final es un gancho que engancha realmente a las personas que no sé cómo explicarlo, que ven solo la potencial de éxito y que ven solo el corto plazo y probablemente personas débiles y poco críticas y que a mí es que me da vergüenza. Claro. O sea, me da vergüenza que le incites a la gente a emprender solo basándote en te vas a hacer millonario. Cuando realmente es que te sientes bien creando valor para la sociedad, que te sientes bien creando puestos de trabajo, que te sientes bien creando una cultura de empresa. Eso es realmente lo bonito del emprendimiento. No el que luego vayas a ser millonario o no, que poquísimas personas llegan a serlo. Quiero decir, si ya partes de que 9 de cada 10 proyectos fracasan y de ese 1 de 10 que queda, ¿cuántos consiguen hacer un éxito multimillonario? Pues a lo mejor será 1 de cada 1000 o 1 de cada 10.000. Es decir, y estás enseñándole eso a la gente para que creen una empresa. Pues al final lo que creas es una frustración bestial. Creas un maremoto, creas un aluvión de personas frustradas, de personas que se van a sentir estafadas y de personas que solo van a estar creando una empresa con el objetivo de ser multimillonario. Y eso no tiene ningún sentido, no crea valor a la sociedad y qué valores estás inculcando a las personas. Es jodido, ¿eh? Porque el tema de expectativas es algo que en este podcast hemos tratado muchas veces. Y mucha gente, claro, vemos los datos de facturación. Yo me llevo bien con Nacho Blue Banana y comíamos juntos, llevamos comiendo juntos desde el día que ellos facturaban 300.000 euros como nosotros. Ahora ellos facturan 24 millones y nosotros estamos por debajo del millón, ¿no? Y es como, la gente ve los 24 millones y dice, va, es que todo el mundo te llega a facturar 24 millones si tienes una marca de ropa. Y yo que lo hablo con mi entorno y digo, si es que el 3 o el 4% de las empresas en España factura 1 millón. O sea, quiero decir, no está nada mal llegar a ese millón, ¿no? Lo que pasa que obviamente es mucho más clicable en un vídeo de YouTube de facturo 100 millones o he conseguido esto en 2 años. Entonces, creo que es muy peligroso y ahí viene la pregunta, ¿de quién crees que es la responsabilidad? ¿Es del que lo cree o el que consume ese tipo de contenido? A ver, dudo que el que... Ah, vale, dices del que crea ese tipo de contenido enseñando otros emprendedores que han llegado a conseguir eso. A ver, creo que los emprendedores que han llegado a conseguir eso pueden enseñarle un montón de cosas A la gente. tanto de las cosas duras por las que han pasado como de las cosas buenas, y creo que ese contenido es importante que llegue a la sociedad y sobre todo si incita a más potenciales emprendedores a emprender, pero es que se puede enfocar de dos formas completamente distintas. Claro. O sea, de, oye, mira este caso de este emprendedor que ha conseguido esto y ha pasado por todo esto y ha sufrido todo esto y ha cometido todos estos errores y ahora nos está enseñando esto y lo otro y el lado bueno y el lado malo del emprendimiento. Claro. Es que eso es una forma de enfocar ese contenido que creo que es la forma que aporta más y luego hay el emprendedor tal con su Lamborghini y el no sé qué. Compra su curso para ser como él. Ostras, es que no tiene nada que ver. Entonces, son dos formas completamente distintas de hacer contenido y creo que de ese segundo tipo hay mucho, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Sí. Y es peligrosísimo, es lo que hablábamos antes. A mí me parece peligrosísimo. Estoy totalmente de acuerdo y hay un ejercicio que yo hago, a ver qué te apetece, qué te parece, que es cuando encuentro a un emprendedor o emprendedora y me flipa, plan típico reel, que luego te lleva a un blog o te lleva a un podcast, ¿no? Sí. Yo lo busco en Google, busco en YouTube y me veo las 6 o 7 últimas entrevistas para tener el contexto clave. Porque mi sensación con el contenido corto, y seguro que sale algún clip que se hace viral de esta charla, es que o la gente se va al podcast completo
o posiblemente solo tenga una visión de ti o de mí, y eso me parece muy peligroso. Entonces, al final es, si algo te llama la atención, cógelo y revienta todo lo que hay en internet de esa persona. O sea, si te gusta algo, vete las 7 horas o 6 Sí, horas que esa persona tenga contenido, porque así tendrás me mejor gusta. información para tomar una decisión que para ti sea la correcta, posiblemente. Me gusta. O ponte a seguir a esa persona y Claro, no te quedes en solo ese clip, sino que mira y claro, sigue su creación de contenido del día a día porque seguro que esa persona te va a aportar. claro. ¿Tú tenías alguna persona en la que te inspirabas cuando empezasteis con el No, proyecto? No existía esa no, figura. no, porque es verdad que en ese momento, pues en el 2016, 2017, no había podcasts. Claro. eh, mm, Todo el contenido que hay para ayudar a emprendedores, para inspirar a emprendedores, no había muy poco. Ujú. Ni siquiera en redes sociales yo seguía a nadie del mundo del emprendimiento y es verdad que también me faltó un mentor, o sea, me faltó un mentor, me faltó un advisor y nos faltó en Aloha ese acompañamiento y nos ha ido bien y, ¿no? Y nos fue muy bien y nos va bien, pero me faltó totalmente esa figura de alguien que me ayudase y que me dijese, oye, ten cuidado que aquí te vas a caer, ten cuidado, no hagas esto, oye, toma esta herramienta o te pongo en contacto con esta otra persona. Es verdad que yo eso lo eché muchísimo en falta cuando emprendí y ahora creo que es más fácil acceder a todo eso. Claro. Igual que es más fácil acceder a programas de incubación, de aceleración, etcétera, y creo que en el 2016, 2017 todavía faltaba mucho de eso en España. Claro, yo lo veía y a ver qué opinas tú Mm. de si es bueno tener exceso de información. Porque yo alguna vez he defendido que el hecho de tener mucha información tiene la consecuencia de que yo en mi malísimo no he tomado una decisión. Si a lo mejor no hubiera tenido esa información, habría tomado otra decisión. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Porque si yo te digo a ti todo lo que iba a pasar con Aloha, Ya, posiblemente a lo mejor no sabría jugar determinadas fichas. ya, ya. No, sí, es verdad, es verdad. A toro pasado es fácil decir, Es me faltaba información. Es verdad que no me arrepiento de nada. total. Es verdad que de todo lo que hemos hecho no nos arrepentimos de nada, de las cosas que nos salieron bien, de las cosas que nos salieron mal. Han sido todo aprendizajes y lo que se dice siempre, ¿no? Tomamos las decisiones que teníamos que tomar con la información que teníamos y con el conocimiento que teníamos. Así que en ese sentido, cero arrepentimientos. Creo que es la forma de estar tranquilo durmiendo por la noche, ¿no? Decir, oye, yo tengo esta información ahora, voy a tomar esta decisión, Eso creo que es es, la buena y de la otra que hay opción B, me voy a olvidar de ella. eso es, eso es. No quiero terminar el podcast sin llegar a la parte de asesoramiento y acompañamiento, Sí. porque habéis montado algo que me parece muy guapo Mm, y que puede ayudar a mucha gente que no se puede permitir a determinados perfiles en su empresa. Cuéntame qué es ese aglomerado de gente puntera que te puede ayudar a determinados puntos de la empresa. Pues sí, hace un año y medio más o menos montamos XSquad, que XSquad es un Board of Advisors as a Service, ¿no? Ujú. Un consejo, digamos, de asesores, de advisors. ¿Es rollo marketplace? O sea, tú puedes elegir qué tipo de No, perfil no. o... Tenemos 5 verticales, ¿no? Legal y operaciones, marketing, tech, Ujú. finanzas y ventas. Y tenemos esas 5 verticales, digamos, y montamos como un consejo asesor para startups que ya estén facturando, que ya están creciendo, y les ayudamos en cada una de esas verticales individualmente, las 5 personas que estamos en este proyecto, y luego además a nivel board, una vez al mes, nos reunimos para la toma de decisiones, para ese roadmap estratégico, digamos. Y esto, pues, es algo que no existe en España Ujú. y lo empezamos a hacer hace un año y medio y pues tenemos unos pocos clientes. También llevamos toda la parte de aceleración de la Cámara de Comercio de Madrid, Qué por bueno. ejemplo. Y la verdad es que es muy bonito ayudar a startups y son todo perfiles los que estamos en Xquad de personas que hemos emprendido y eso creo que también es muy importante y aporta mucho valor. Claro, justo la parte que tú quieres eliminar, ¿no? Y aquí te traigo la parte, por ejemplo, de universidad, de alguien... Yo recuerdo una vez que me levanté, yo estudié arte como tú, Sí, y era clase de emprendimiento de hace 12 años, ahorita ya me estoy haciendo muy mayor, y yo levanté la mano y le dije al profesor, "Oye, me explíqueme usted qué ha montado, para buscarlo en Google y ver qué tal". Y dice, no, yo nunca he montado nada.
Entonces, yo iba filtrando a los profesores que realmente habían montado algo. Y yo vengo de Segovia, es una ciudad muy pequeñita, pero por lo menos, tío, haber montado una asesoría, algo donde hayas contratado a alguien, que hayas tenido tu primer drama con una denuncia, cosas del estilo. ¿Cómo ves esa parte desde el lado de haber montado? ¿Crees que se puede ayudar de alguna forma, más allá de lo que hacéis vosotros, o apoyando a la Cámara de Comercio, a nivel universidad o a nivel, no sé, institucional? ¿Cómo crees que debería desarrollarse el futuro para que el emprendimiento sea una salida a la gente joven y no la alternativa de los datos que están saliendo ahora, que la gente quiere ser funcionario versus buscar un empleo por sí mismo o emprender en cualquier proyecto? Yo creo que la única forma es empezando en los colegios. Es decir, la única forma de que el emprendimiento sea una opción seria y una opción que la gente tome en cuenta es que se empiece en los colegios. Y que los grandes empresarios de nuestro país dejen de estar demonizados, ¿no? Porque se tiende también muchas veces a eso, ¿no? A ese amarillismo, ¿no? Esa prensa amarilla de Explotadores. sí, o explotadores, o el yate que se ha comprado, no sé qué, de enfocarse en ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y creo que eso hace mucho daño. Entonces, si de verdad empezamos a mostrar como referentes a los empresarios de nuestro país, ¿no? Y se empieza en los colegios a hablar de emprendimiento, entonces creo que ya Sí. eso hará un efecto cascada hacia el resto de instituciones y hacia el resto de... Si no, pues tendremos un país de funcionarios. Claro. Y ya es verdad que en las universidades se están dando muchos pasos, sobre todo en las privadas, esa es la pena, de meter programas de emprendimiento, de meter incubadoras dentro de las universidades, de hacer títulos propios o másters de emprendimiento en los que también, menos mal, cada vez se tienen más docentes que hemos emprendido, pero el paso fundamental es un paso antes, que es en los colegios. Y eso todavía muy pocas personas se están dedicando a eso. Los de Genius School y algunas otras iniciativas, pero hay muy poca iniciativa que esté llevando el emprendimiento a bachillerato, a la ESO y enseñándolo como opciones de ganarse la vida con ello, ¿no? No de ahí hay un loco que ha hecho no sé qué, no, es que esto es una forma de ganarse la vida. Al final el país lo tienen que levantar los autónomos, los emprendedores, las personas que montan empresas y hay muchos autónomos y emprendedores en España, pero tampoco hay las condiciones geniales para ellos y por lo tanto se tiene muy denostado al autónomo y el autónomo lo pasa mal para llegar a fin de mes y esto, hasta que no cambie, pues no más personas no se van a querer dedicar a eso. Claro, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en mi libro, que está por ahí, enlace en todos los sitios, obviamente, cuento un poco eso de cómo hay tres fases. La primera, que lo pasas un poco mal; la segunda, que te das cuenta en qué estás haciendo; y la tercera, de buscar e intentar llevar esto el mayor tiempo posible. Porque cuanto más tiempo lo lleves y va siendo rentable, vas a empezar a entender cómo vivirlo. Pero yo tengo una duda que he hecho en mi entorno cercano, y es, tanto en política como en educación, para que un emprendedor o emprendedora se quiera meter, normalmente no nos sale a cuenta. Y te pongo un ejemplo de lo que me pasó la semana pasada. Una universidad me dice: Pepe, me encantaría que vinieras a hablar de e-commerce, que me encantaría que vinieras a hablar de retail, y el caso de Minimalism lo podemos poner como ejemplo. Necesitas prepararte 8 horas de clase. Y yo, bueno, si quieres que sean 8 horas, dime cuánto va a ser la hora. Me ofrecieron 65 euros la hora. Yo por las charlas cobro mucho más, mucho más. Y decía: y yo es que no puedo prepararme durante 8 horas, yo si quieres te doy una masterclass, buscamos ajustar el precio, voy y te doy una clase. Y esto, mi reflexión fue: si la propia institución, que en este caso era pública, o el centro de negocios no está dispuesto a pagar al emprendedor o emprendedora para que vaya a hacer ese tipo de charlas, ¿qué solución tenemos? Porque a mí, por ejemplo, si alguien me dice por algún vídeo que se ha hecho viral, métete en política, no tengo ningún tipo de intención de meterme en política. O sea, bastantes dramas tengo ya en mi vida como para tener que meterme en política. Y encima está muy mal pagado. Es claro, Sí. puede ser la cuestión. Excepto la gente que roba o que se amaña contratos, etcétera. Que yo creo que también una de las cosas por las que pasa eso
es porque los puestos de mucha responsabilidad en el Estado, en los ayuntamientos, etcétera, no están bien remunerados. Exacto. ¿Qué solución ves a esto? Si ves alguna solución. Es la última pregunta, pero es bastante jodida. Invertir. Pero es que invertir, al final, invertir el gobierno, invertir las instituciones, invertir la Unión Europea en emprendimiento, en fomentar el emprendimiento y en fomentar esos programas educativos para emprendedores. Pero yo lo entiendo, o sea, al final la universidad, si no tiene, ¿no? Es decir, tú eres ponte en el papel de la universidad. No tienes recursos, no tienes presupuesto. Claro. ¿A quién llevo? Claro. ¿Llevo a alguien que me hable de emprendimiento que no ha emprendido? ¿Llevo a alguien que está justo empezando y que a lo mejor a cambio de visibilidad o a cambio de poder practicar su pitch te va a hablar delante de unos alumnos de forma gratuita? O no puedes pagar ciertos perfiles, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que muchas de esas instituciones acaban tirando de pagar lo que pueden. ¿Pero por qué? Porque les falta presupuesto, ¿no? Claro. Es decir, yo creo y les falta presupuesto y no está en esos presupuestos una partida para invertir en eso seria que de verdad pueda aportar valor. Totalmente de acuerdo. Y creo que es valorar esa inversión que estás haciendo, ya sea una institución, un centro de negocios o metiendo un perfil en entramos en política ya, metiendo un perfil que realmente haya pasado por determinadas cosas para poder aportar real. Sí, ese es el problema que hay en muchos gobiernos, que es que tienes como ministro de emprendimiento a una persona que es funcionario de carrera, ¿no? Claro. Y Como ese tú es dices, el ministro de empresas, que es funcionario de carrera, que no ha emprendido nunca, ni ha tenido un equipo de gente a la que le pagaba una nómina, ni nada parecido. Pues es un drama. Claro. Bueno, eso lo podemos dejar para el siguiente podcast. ¿Qué te parece? Hay una cosa que hacemos al final del podcast, que es regalar un producto del catálogo de Minimalism. ¿Te sabes más o menos el catálogo? ¿Quieres que te haga un resumen? Por favor. Tenemos, es todo el producto básico: camisetas, calzoncillos, ropa interior de mujer, tanga culot, sudaderas, funda de portátil. Puedes elegir uno de esos productos, calcetines, o sea, todo el básico que te puedas imaginar. Puedes elegir un producto y la persona que ponga la palabra que tú elijas que resuma el podcast en los comentarios, tiene que dejar la palabra que tú quieras que se resumen, entra en el concurso de ese producto. O sea, tienes que elegir una palabra que resuma la charla que hemos tenido y dos, tienes que elegir un producto de Minimalism, que yo te puedo ayudar si quieres en el catálogo. Vale. La palabra, Venga, vamos a decir propósito, me gusta. y el producto, calzoncillos. Pack de 3 calzoncillos. Siempre vienen muy bien. Vale. Vienen siempre bien. Esto siempre Calcetines y calzoncillos vienen siempre muy bien. bien, muy bien. O sea, es nuestro producto estrella. Vendemos unos 1.200 al mes, aproximadamente. Calzoncillos, sí. Está subiendo por casi a la misma línea que las camisetas ya. Estos datos los digo porque a la gente le gusta el salseíto. Chicas que nos estáis viendo, también obviamente no entréis en calzoncillos, a no ser que sea para vuestras parejas, pero si queréis tan el culot, también podéis entrar en el sorteo, o sea que no os enfadéis. ¿Algo más que quieras? ¿Está todo bien? ¿Dónde te pueden encontrar? Eso sí, LinkedIn. Sí, LinkedIn, Carlos Ortiz, Y ya y sí, solo trabajo esa red social y pues si os interesa el emprendimiento y os interesa invertir. no escuchar bullshit, entonces seguidme. Muy bien, pues nada más. Gracias a todos y a todas. Lo que siempre os comento, estos podcasts están muy guays, que os suscribáis, eso es gratis, podéis hacerlo. Pero si hay algo que te ha llamado la atención y que crees que hay una persona a la que le puedes cambiar un poquito el día, la vida o la semana enviándole directamente el podcast, cógelo y mándaselo directamente a esa persona, que no hay nada más bonito que alguien te mande algo diciendo: me he acordado de ti escuchando este podcast o viendo este vídeo. Así que os animo a que lo hagáis, ¿vale? Gracias a todos. Muchas gracias y muchas gracias, Pepe. Un placer, tío. Gracias.